Génesis 1, versículos del 1 al 2 dice así. Versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Oremos. Señor, te pedimos que podamos estudiar tu creación esta tarde, escuchar tu palabra, que es la misma palabra que hablaste en la creación, y con solamente hablar de la nada creaste todo lo que existe hoy. Y te pedimos que podamos ver el poder de tu palabra, tu poder como creador. Podamos ver la gloria de la creación y cómo habla de tus atributos. Y a la misma vez cómo vivimos en un mundo que te rechaza, pero cómo tenemos este libro de Génesis para ser bendecidos por él y regresar a tu diseño para el mundo por medio de Jesucristo. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ven, tomar asiento. En los últimos años se ha empezado a utilizar más el término en el mundo conservativo conocido como clown world en inglés, que significa el mundo de payasos. Y aunque no se sabe exactamente de dónde se originó ese término, el mundo de payasos se usa para describir los tiempos extraños en los que vivimos. Vivimos en tiempos en que mujeres abandonan su diseño maternal para seguir sus carreras. Por ejemplo, leía un artículo, no sé si esta semana o la semana pasada, pero leía que en Brasil hay un movimiento llamado Reborn, donde las mujeres, para silenciar su instinto materno y no tener que casarse y tener hijos, compran muñecos que parecen bebés de verdad. Así pueden saciar sus deseos de ser madres y tener las responsabilidades de esto. Vivimos en tiempos en que los hombres dicen poder darle leche de pecho a bebés, tener partos y tener ciclos de menstruación. Vivimos en tiempos donde hombres con barba se identifican como mujeres en los deportes para ganar medallas de la femenil. Vivimos en tiempos que cuando la gente está quemando carros y tirándole ladrillos a los policías, se le llaman protestas pacíficas. Vivimos en tiempos cuando los criminales de otro país queman la bandera de esta nación y el mundo les aplaude. Vivimos en tiempos cuando el mundo dice que evolucionamos del animal y no somos más que diferentes que ellos. Vivimos en tiempos donde hay más interés por preservar la vida de animales que la vida del ser humano. Vivimos en un tiempo donde no se sabe qué es un hombre, una mujer, una familia, un matrimonio y en el mundo cristiano ni siquiera un pastor. Vivimos en tiempos donde ya no solo hay baños de hombres y mujeres, sino también de transexuales. Pero Dios no nos ha dejado sin respuestas en este mundo de payasos, sino que Dios nos ha dejado el libro de Génesis para poder llamarnos al arrepentimiento y fe en Cristo y para regresar al buen diseño de Dios. El título del sermón es El mundo de payasos y el mundo de Dios. El mundo de payasos y el mundo de Dios. Y esta tarde específicamente estaremos viendo cómo Dios creó el mundo en 6 días. Y al entender mejor el libro de Génesis, entenderemos cómo mejor poner las ideas del mundo debajo de los pies de Cristo. Y a la misma vez seremos bendecidos mientras más nos conformamos al diseño de Dios para el mundo. Y estaremos viendo este sermón en 7 puntos y cada punto va a representar un día de la creación. Ahora, el punto número 1, bueno, más bien le puse el punto número 0 porque es el día 0. El punto número 1 es el día 0. O punto 0, como le quieran llamar. Noten el versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este primer versículo nos habla de lo que llamaremos, por decirlo así, el día 0, aunque muchos estudiosos y pastores lo incluyen con el día 1, le podemos llamar el día 0 para esta predicación. Para entender cómo era el mundo cuando Dios primero lo formó. Pues en este día 0 se nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, nosotros podemos ver un edificio y decir, el hombre creó este edificio. Pero cuando a esto no se refiere, este es el versículo 1, cuando Dios llama a Dios el creador de los cielos y la tierra. Pues un hombre puede crear un edificio con materia que ya existe, con materia preexistente. El hombre usa piedras, usa tierra, metal y materia que ya existen para crear edificios o construir edificios. Pero en el versículo 1 se nos dice que cuando Dios creó el universo,
Él lo creó cuando no existía nada, cuando no existía materia alguna, cuando no existía tierra, metal, agua o cosa alguna para construir. Fue entonces que, como dicen los teólogos, que Dios creó el universo ex nihilo, que es una palabra en latín para decir que lo creó de la nada, con tan solo hablar su palabra. Fue entonces que, como una vez más, que Dios creó de la nada, ex nihilo. Ahora, aplicación número 1. Ahora, el mundo de payasos muchas veces se burla de los creyentes por creer que Dios creó el mundo de la nada. Pero escuchen, aún los incrédulos creen que el mundo fue creado de la nada y lo creen por fe, aunque no lo admitan. Pues ellos dicen que de una explosión cósmica que venía de la nada, creó todo lo que vemos. Pero escuchen, jamás en la historia ha salido algo de la nada. Es por eso que la Biblia dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. El predicador Charles Spurgeon decía, el ateísmo, los que no creen en Dios, es algo extraño, pues aún los diablos creen en Dios y tiemblan. Génesis 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Noten el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora, este versículo siempre me llama mucho la atención porque nos habla cómo se veía el mundo en el día cero, cuando ni siquiera había sido el primer día. Y en este día cero, el mundo estaba oscuro, estaba desordenado, solamente había agua y oscuridad. No había sol, no había luna, no había árboles, no había flores, no había mucho color, no habían seres humanos, no habían animales terrestres o marinos, no había luz, todo estaba en tinieblas. Así que se pueden imaginar el mundo en el día cero, oscuro y solamente con agua. Pero aquí en el versículo 2, noten que se nos anticipa que algo va a pasar. Noten que en el versículo 2 dice, la parte final del versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y esto nos anticipa que algo va a pasar, que el Dios Trino va a empezar a darle vida a la creación. Ahora, si notan el versículo 1 y 2, en el versículo 1 habla de Dios, probablemente una referencia a Dios el Padre, y noten el versículo 2 habla del Espíritu de Dios, que estuvieron involucrados en la creación del mundo. Pero por el Nuevo Testamento sabemos que Jesús también estuvo involucrado en la creación del mundo. Juan 1:3 habla de Jesús y dice eso: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es más, en el libro de Hebreos se nos dice que Jesús en este mismo momento sostiene el universo entero con el poder de su palabra. Esto nos dice que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu estuvieron involucrados en la creación del mundo. Ahora, una nota interesante es que a través del capítulo vamos a ver las palabras y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Y en la Biblia Jesús es llamado la palabra de Dios. Y esto nos indica que cada vez que Dios el Padre habla para crear en Génesis 1, o cada vez que el Dios Trino habla, cuando dice y Dios dijo, esto nos indica que Jesús, quien es la palabra de Dios, estaba activo también creando el mundo, porque Él es la palabra de Dios. Ahora, ya vimos el día cero, Dios creó el mundo y estaba vacío y desordenado, pero ahora veamos los 6 días de la creación. Y para el siguiente punto es el día número 1. Día número 1, y si quieren ponerle una línea, día número 1, la luz. Noten el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el versículo 2 se nos dijo que el mundo cuando Dios lo creó estaba vacío y en tinieblas. Pero aquí se nos dice que en el primer día de la creación, Dios habló con su palabra y dijo, sea la luz, y en ese mismo momento fue la luz. Así como cuando llegamos a la casa en la noche y prendemos la luz y se alumbra la casa, así Dios habló y dijo, sea la luz, y se alumbró el mundo entero. Ahora, esto se compara con la vida del creyente, pues la vida del cristiano antes de Cristo estaba en las tinieblas del pecado, pero en el momento que el Espíritu Santo
aparece en nuestras vidas y escuchamos la palabra del Dios, quien dijo, sea la luz en el Evangelio, desde ese momento se nos abren ojos y vemos la gloria del Dios en el rostro de Jesucristo. Y nuestras vidas son cambiadas de las tinieblas del pecado a la luz de Cristo. Noten una vez más versículos 3 y 4. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, una nota interesante aquí es que la luz del versículo 3 del primer día del mundo no es del sol ni la luna, pues el sol y la luna fueron creados hasta el día cuarto, pero aquí estamos en el día primero. Y en verdad no sabemos de dónde venía esta luz, solamente sabemos que venía de Dios, pero es una luz que existía antes que existieran el sol y la luna. Y esta luz alumbraba al mundo. Noten el versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana el día 1. Y aquí vemos que después de crear la luz, Dios llamó la oscuridad noche y la luz día. Y si notan, dice la tarde y la mañana. Y esto es porque los judíos miden un día de 24 horas por medio de la tarde, el tiempo entre la tarde y la mañana. Ese es el día primero según de la perspectiva judía, un periodo de 24 horas. Así es que en el primer día de la creación Dios hizo la luz. Para los niños que están tomando notas y adultos. Día número 2, el siguiente punto, día número 2, la expansión. Noten conmigo los versículos 6 al 8. Versículo 6. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y le fue la tarde y fue la mañana el día segundo. Ahora, escuchen, según este versículo, antes del día 2 de la creación, el agua y el cielo de alguna manera estaban juntos, estaban unidos, y no había una separación entre ellos. Y lo que muchos creen es que había un tipo de vapor entre el cielo y el mundo. Pero en este día 2, Dios crea una separación, separa el cielo del agua para como lo tenemos el día de hoy. Ahora, yo siempre trato de imaginarme cómo se veía este mundo cuando el cielo y el agua estaban juntos, pero gracias a la tecnología de hoy puedes tener un poquito más de imaginación y puedes utilizar el AI, y lo usé para crear una imagen del cielo y el mar juntos, y fue muy interesante la foto que produjo. Produjo un mundo lleno de vapor, cubierto de vapor. Así es que en este día 2, Dios separa el cielo del mar, porque antes estaban juntos. Así es que en el día 2, una vez más, Dios separa el cielo y el agua. Día número 3, siguiente punto, día número 3, la separación de la tierra y el mar. Noten los versículos 9 y 10. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, y descúbrase la tierra seca, y fue así. Versículo 10, y llamó Dios a la tierra seca, tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ahora, al principio del mundo solamente había agua que cubría el mundo entero, y no se veía la tierra. Pero luego Dios, como un hombre que llena una botella de agua, aquí de manera milagrosa, habla, y el agua se junta en un solo lugar y se descubre la tierra que había debajo del agua. Es decir, en el día 3 de la creación probablemente hubo terremotos y hubo grandes movimientos en el mundo, porque se formaron lo que conocemos como continentes. Así es que por primera vez en el día 3 hay tierra visible en este mundo. Antes era pura agua, y Dios habla y se separa el mar, le pone los límites al mar y se descubre la tierra. Ahora quiero que noten al final del versículo 10. Al examinar lo que Dios está creando, Él dice que es bueno. Y esto lo estamos viendo a través de la creación. Cada vez que crea algo Dios, dice que es bueno su trabajo. Y esto nos habla de que Dios es un creador bueno, y que todo lo que hace lo diseña con un buen propósito. Y esto es importante, hermanos.
especialmente porque en el mundo de payasos siempre se trata de atacar el carácter de Dios y acusar a Dios de no ser bueno o justo. Por ejemplo, en el mundo de payasos siempre se cuestiona la idea del origen del mal y culpan a Dios por la caída del hombre en pecado. Y una manera de contestar esta pregunta es como lo hizo un profesor de matemáticas cristiano. Este profesor estaba debatiendo con un ateo y el ateo le preguntó sobre el problema del mal para burlarse del cristiano. Pero el profesor cristiano le sonrió al ateo y le dijo: tú no eres el primero que hace esta pregunta. Y el profesor le dijo: también la serpiente en el huerto del Edén hizo la misma pregunta que tú. Hermanos, Dios es bueno y no debemos dejar que nadie cuestione su carácter santo y justo. Noten conmigo los versículos 11 y 13. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, planta que dé semilla, árbol que dé fruto, según su especie, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, planta que da semilla según su especie, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su especie. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana, el día tercero. Aquí vemos que después de separar la tierra y el mar, Dios hizo que la tierra diera fruto, y fruto diverso. Y si tú has probado un plátano, un mango, estos vienen de árboles, diferentes árboles. Si has visto diferentes flores, todo esto nos habla del poder y de la benignidad de Dios en la creación. Así es que en el día tercero fue la separación del mar y la tierra y la vegetación, o dar fruto y árboles. Día número 4, el sol, la luna y las estrellas. Día número 4, el sol, la luna y las estrellas. Noten los versículos 14 al 16. Y dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día, y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. Hizo también las estrellas. Es más, en el cuarto día Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Pero noten que también hay un propósito para estas cosas. Y uno de los propósitos es para alumbrar la tierra. Ahora la luz vendría del sol y la luna que refleja la luz del sol, y las estrellas que alumbran la noche. Por eso pero también nos dice que Dios dio el sol y la luna, según el versículo 14, como señales de las estaciones para días y para años. No sé si alguien se ha preguntado: ¿quién inventó la idea de un calendario? ¿O quién inventó el concepto de la semana donde se trabajan 6 días y se reposa 1? Todo esto viene de Génesis, de Dios, quien trabajó 6 días y reposó el séptimo día. Otra cosa que nos enseña este versículo es que hay un tipo de orden en la creación de Dios. Se nos dice que el sol se enseñoreará de día y la luna de noche. Hay orden y jerarquías con las cuales Dios diseñó el mundo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque una vez más, en el mundo de payasos se odian las jerarquías y el orden que Dios ha establecido. Ahorita en las protestas de Los Ángeles están quemando carros y levantando banderas de otro país, mientras que queman las banderas de esta nación. Eso es anarquía, es desorden, es pecado, pues no están respetando la autoridad que Dios le ha dado al gobierno, según Romanos 13. Dios ha creado este mundo con autoridad, con jerarquía, y toda autoridad proviene de Dios. Noten el versículo 16 al versículo 19. Versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, el sol, para que señoreara del día, y la lumbrera menor, la luna, para que señoreara de la noche. Versículo 17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios
que era buena. Noten cómo se repite esa frase. Y vio Dios que era bueno. Versículo 19. Y fue la tarde y fue la mañana el día cuarto. Así es que veas, en el día cuarto, el sol, la luna y las estrellas. Día número 5, los animales marinos y los pájaros. Día 5, los animales marinos y pájaros. Noten el versículo 20 y 21. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes que se muevan y aves que vuelen sobre la tierra, sobre la superficie de la expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se arrastra, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Aquí Dios crea muchos pájaros, de diferentes pájaros y animales marinos. Había una hermana mayor que fue miembro de la iglesia, no tiene mucho tiempo, muchos de ustedes la conocen, y que tenía su casa llena de pájaros de diferentes colores. Más bien la tiene todavía llena, la última vez que revisé. Verdes, azules, amarillos. Y en su casa todo el día cuando la visitas está llena de estos pájaros cantando, y es algo precioso. Y Dios creó una variedad de pájaros en este quinto día de la creación. También creó una variedad de peces. Pero quiero que noten que dice que también Dios creó monstruos marinos. Esto es una referencia a animales gigantes. Y escuchen, probablemente esto incluía en el día quinto también a los dinosaurios. Así que una vez más, repito, en el día quinto probablemente incluía animales como los dinosaurios. Incluso la Biblia habla de un monstruo marino que existía en el pasado llamado Leviatán. Así es que en resumen, este quinto día de la creación vemos animales marinos y pájaros, y probablemente estos monstruos marinos, algunos de ellos eran dinosaurios. Noten los versículos 22 y 23. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicados, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Ahora el punto número 6, el sexto día, los animales terrestres y el hombre. Sexto día, animales terrestres y el hombre. Noten conmigo los versículos 24 y 25. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias y reptiles y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Versículo 25. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, y las bestias según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ahora, en el día quinto Dios hizo los animales del agua y los pájaros. Pero aquí en el día sexto hace los animales terrestres, las bestias como reptiles y otros animales. Y una vez más, estas bestias, muchos estudiosos creen que también incluyen una vez más los dinosaurios que estaban en la tierra. Así es que uno solamente se puede imaginar en el mundo antiguo con dinosaurios como los que hemos visto en el museo, como el T-Rex, que ya no existen el día de hoy. Ahora, quiero que entiendan, en el día sexto Dios también hace al hombre. Esto quiere decir que hubo un tiempo, según la postura bíblica, que existían el hombre y los dinosaurios juntos. Y un ministerio que les recomiendo en español, los recursos que tienen en internet sobre estos temas, es Respuestas en Génesis o Answers in Genesis en inglés. Y hablan mucho sobre estos temas. Ahora, les hago una pregunta que se hace muy común el día de hoy. ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Según la Biblia, Dios creó a los animales, al hombre y a su creación ya madura. Es decir, tuvo que existir primero la gallina antes que el huevo. Y esto parece algo gracioso, pero digo esto porque en este mundo de payasos se dice que la gallina evolucionó y se convirtió en un dinosaurio. Y no puede contestar las preguntas que nosotros podemos contestar como creyentes, porque las respuestas vienen de la palabra de Dios. Así es que sigamos viendo el sexto día de la creación y noten lo que sigue. Y los siguientes versículos son el clímax de la creación. Noten el versículo 26 y 27. Versículo 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar y sobre las cielos y sobre las bestias y sobre toda la tierra
y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí vemos que el hombre es una creación especial de Dios. Pues a ninguna otra criatura Dios la ha hecho a su imagen, más que al ser humano. En otras palabras, la creación del hombre es, como dicen muchos pastores teólogos, la corona de la creación de Dios. Es el punto más alto, es algo especial en Génesis 1, algo que resalta. Y si notan el versículo 26, Dios dice hagamos en plural. Y esto es porque Dios toma consejo trinitario para que entendamos que el hombre es una creación especial. Cuando dice hagamos, es un consejo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que decidan hacer al hombre a su imagen. Ahora, ¿qué significa que el hombre fue creado a la imagen de Dios? Lo escuchamos hoy en el catecismo, lo que los estudiosos llaman el imago Dei en latín. Bueno, déjenle digo lo que no significa. Esto no significa que el hombre se parece físicamente a Dios, pues Dios es espíritu y no tiene cuerpo físico. Entonces, ¿qué significa? Significa que el hombre fue creado como una criatura inteligente y moral a comparación al resto de la creación, a comparación a los animales. Pues el hombre fue creado al principio justo, pero que a la vez tenía la capacidad de pecar. Pero en el capítulo 1 todavía no ha entrado el pecado al mundo y tenemos al primer hombre y a la primera mujer y son justos, perfectamente justos, con la capacidad de pecar. A esto nos referimos con que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Él tenía también la capacidad de tener comunión con Dios y lo hacía, como veremos en los siguientes capítulos de Génesis. Leamos una vez más versículos 26 y 27. Y dijo Dios, hagamos, aquí el consejo trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí vemos también uno de los propósitos del hombre. Uno de los propósitos, hermanos, para el hombre es enseñorearse sobre la creación. En otras palabras, Dios es el rey del universo, pero Él creó al hombre para ser un rey que lo representara en la tierra. Dios creó al hombre a su imagen para que reinara y tomara dominio sobre la creación, sobre el resto de la creación. Y noten qué propósito tan glorioso fue creado, con qué propósito tan glorioso fue creado el hombre. Escuchen, hermanos, fuimos creados para reinar y para dominar. Y si están tomando notas, padres, esto se llama el mandato cultural. El mandato cultural. Y esto es importante porque el mandato cultural sigue vigente el día de hoy. El mandato cultural es que dominemos la tierra y mejoremos la condición en la que vivimos para el beneficio de la humanidad. Por ejemplo, un joven y una jovencita que le gusta la música. Este jovencito practica día y noche para mejorar su música. Este joven o jovencita están tomando dominio de un instrumento para que suene mejor su música. Y esto es beneficio para él y para los que lo escuchan. Los hombres que trabajan en construcción. Tal vez tú remodelas una cocina y queda una cocina gloriosa. Yo sé que algunos trabajan en construcción. Están cumpliendo el mandato cultural, mejorando la condición de algo. Están embelleciendo. Igual que Dios estaba el mundo oscuro y 6 días lo embelleció, están embelleciendo sus condiciones y las condiciones del ser humano. Un hombre tiene una compañía y le da empleo a otras personas. Le está dando de comer a otras familias. Está mejorando la condición. Está tomando dominio para su familia y para otras familias. Una pareja se acaba de casar y se mudan a una casa nueva, pero la casa aún no está habitable. Y la esposa empieza a decorar, a comprar sillones. Creo que en inglés le llaman nesting para las mujeres que hacen eso. Y
esta mujer empieza a decorar su casa, la hace familiar, adecuada para criar hijos. Esta mujer está tomando dominio sobre la creación en su hogar, imitando el patrón de Dios, embelleciendo el mundo. Un hombre que busca un mejor empleo para proveer para su familia, está tomando dominio de la creación y usando sus recursos para el beneficio de su familia. A estas cosas nos referimos como el mandato cultural. Ahora, quiero que noten el versículo 27 que dice que Dios los creó varón y hembra. Ahora, esto es controversial el día de hoy, pero antes los predicadores antiguos decían, no lo creó Esteban y Esteban. Y esto es porque el mundo de payasos te dirá que es lícito unir en matrimonio a dos hombres o a dos mujeres y en algunos casos a más de dos personas. Y te dirá que un hombre se puede identificar como mujer o una mujer como hombre, entre muchas otras combinaciones. Pero escuchen, hermanos, esto tenemos que estar firmes como iglesia. Esto es depravación sexual. Esto es una gran perversión del diseño de Dios. Esto es una gran abominación a Dios. Pues Dios creó a varón y a hembra. Y solamente a estos Dios bendice. Lo demás no es matrimonio, es una perversión del diseño de Dios. Noten conmigo el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, Dios, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Aquí una vez más vemos el glorioso diseño de Dios en la creación. Dios pone a un hombre, a Adán, y a una mujer, a Eva, creados a la imagen de Dios, caminaban con Dios en el principio, y los creó con el propósito de reinar el mundo. Dios mismo los junta, como veremos en el capítulo 2, aquí en el capítulo 1, está implícito que los une en matrimonio, y están aquí con dinosaurios, con pájaros, con peces, con árboles, con animales, con el mar, la tierra, el sol, flores, las estrellas, la luna, y están desnudos porque son un matrimonio y aún no ha entrado el pecado al mundo, ni siquiera ha entrado el primer pleito matrimonial, y vemos la benignidad de Dios hacia el hombre. Pues Dios mismo le dice, los bendice para que tengan relaciones sexuales y llenen la tierra de hijos. Dios bendice el matrimonio y esta relación. Y si tú estás aquí soltero o soltera, recuerda que uno de los grandes propósitos de Dios para tu vida, para la mayoría de las personas solteras, es que se casen y tengan hijos para llenar la tierra. Para algunos es importante la carrera, y no estoy diciendo que no lo es, puede abrir puertas para empleos, pero recuerda, Dios dice que uno de sus grandes propósitos para el hombre es crear familias para que tomen dominio sobre la tierra. Te animaría a que estés trabajando con sabiduría a llegar a esta meta y que no demores innecesariamente el matrimonio. Y si estás casado o casada, recuerda que también uno de los propósitos del matrimonio es que te reproduzcas, que te multipliques, que tengas hijos. Versículos 29 y 30. Y Dios dijo, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol que hay fruto de árbol que da semilla, ello será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo ser viviente que se arrastra sobre la tierra, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Aquí vemos que antes de la caída, y aquí hay un poquito de diferencia entre los estudiosos, pero básicamente se cree que antes de la caída el hombre y los animales eran vegetarianos. Ahora, y creo que esto es bueno porque recuerden, en ese momento probablemente hay dinosaurios junto con humanos. Ahora, si ustedes son carnívoros como yo, tal vez no te gusta este versículo, pero tengo buenas noticias. Dios, después de la caída, después del diluvio, le permite al hombre comer animales o comer carne. Y muchos creen que Dios le permite esto al hombre porque necesitaría la carne, nutrientes más fuertes para las condiciones del mundo después de la caída y después del diluvio. Así que si te gusta comer carne y puedes seguir yendo a Phil's Barbecue o a Texas Roadhouse, que está aquí enfrente, es permitido. Versículo 31.
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el día sexto. Aquí vemos la última declaración de los 6 días de creación. Y si notan, Dios solamente había dicho que era bueno, pero ahora cuando la creación está terminada en el sexto día, con el hombre creado a su imagen, Dios dice que es bueno y bueno en gran manera. Y así terminan los 6 días de la creación. Y hermano, repito, mientras mejor entendamos este mundo de Dios, mejor podremos poner las mentiras del mundo de payasos debajo de los pies de Cristo. Ahora quiero terminar leyendo los siguientes 3 versículos que nos adelantan lo que veremos la próxima semana. Leamos Génesis 2, del versículo 1 al 3 y terminamos, que nos dicen lo que veremos la siguiente semana, que es el séptimo día. Génesis 2, versículo 1 dice: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que Dios había creado y hecho. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por darnos tu diseño para la creación y ayudarnos a regresar a Él por medio de Jesucristo. Y a conformarnos más a Él y recibir las bendiciones de tomar dominio, de crear familias, de adorarte como creador, de admirar cómo has embellecido el mundo y a imitar ese patrón y trabajar duro 6 días y reposar el séptimo, Señor. Gracias por recordarnos la importancia del matrimonio, de multiplicarnos. Tantas bendiciones que vemos en este capítulo 1, Señor, de tu mundo. A ti sea la honra y la gloria, porque eres el creador de los cielos y la tierra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.